Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es viernes, ya es viernes, démosle un aplauso al viernes. Ha llegado el final de esta semana y es un placer para mí saludar a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, pero también a quienes lo hacen allá en la zona de costa, en Tecomán y alrededores, a través de Max 105.3. Y obviamente también saludamos y les damos la bienvenida a la gente que a través de esta transmisión que hacemos en Facebook, en este Facebook Live, en la cuenta de Estación Pacífico, facebook.com/espacífico. También gracias por estar con nosotros. Les agradezco por la vía que sea que nos estén escuchando, que estén siguiendo este programa. Les agradezco su compañía, les agradezco que con ella nos estén reiterando su preferencia, que estén incorporándonos de nuevo a su rutina diaria. Y desde estos micrófonos esperamos corresponderles con un trabajo periodístico serio, riguroso, como buscamos hacer todos los días, y también con mucha información útil para todos ustedes. ¿De qué temas vamos a platicar en este programa? ¿Qué hay en el menú del día de hoy para los próximos 120 minutos? Bueno, hay varios temas, los relacionados con la pandemia, que no quiero decir se los dije, pero se los dije. Independientemente de lo que esté sucediendo a nivel nacional, los ritmos de la pandemia en el estado de Colima se ven distintos. El día de ayer rompimos récord en cuanto a nuevos contagios y creo que esto nos refleja algo que hemos venido diciendo desde estos micrófonos. No por mucho que estemos hartos, cansados, acostumbrados a platicar y a escuchar de los temas del COVID y que ya nosotros ni siquiera tengamos la preocupación que teníamos en los primeros días, semanas o incluso en el primer par de meses de esta pandemia, no quiere decir que lo peor haya pasado. No porque veamos en redes sociales, en medios de comunicación que en otros países la cosa ya pasó, aquí en nuestra realidad, en ese virus que se comparte, pues va a ser lo mismo. Y de eso vamos a platicar, de este récord de contagios en el estado de Colima el día de ayer y lo que esto significa. Vamos a platicar también de temas que hemos venido hablando. Ayer les platicábamos de, la reunión entre los gobernadores y el titular del Ejecutivo. Había cosas relacionadas con recursos públicos que ahí se trataron. Y nos echamos un clavado en un análisis que hizo el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, una de las organizaciones de análisis de finanzas públicas más serias en nuestro país, yo diría la más seria, la más rigurosa. Hace un análisis de las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre uno de los principales rubros de transferencia de recursos federales a las entidades del país, las participaciones federales, esas que se pueden destinar para lo que el Estado quiera dentro del marco de la ley. Obviamente no se pueden destinar para que se las lleve, ¿no? Algún gobernante y las gaste en lo que quiera, ¿no? Obviamente dentro del marco de la ley, pero son recursos que no vienen etiquetados como las aportaciones. Es el ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación. Y en este ramo 28, pues les vamos a presentar un análisis de quiénes fueron los más ganones, los más consentidos en cuanto a recepción de participaciones federales y quiénes los estados más castigados. ¿Dónde sale Colima en este ranking? Pues creo que es algo que les va a interesar
escuchar y lo estaremos compartiendo en este programa. Hay otros temas también que son relevantes. Aquí habíamos platicado que les íbamos a platicar y medio lo esbozamos, pero no profundizamos en el tema de pues todo lo relacionado con los Oya y con los videos y con todo eso. Pues ahora hay una especie de contraataque, ¿no? Hay una especie, ¿tienes videos? Pues nosotros también tenemos videos. Y el día de ayer, ustedes podrán adivinar con qué periodista. Un periodista, el señor Carlos Loret de Mola, presenta en su programa, en este medio de reciente creación que busca pues llegar al mercado hispano en la Unión Americana, que se llama Latin Us, este medio digital, presenta pues un par de videos donde aparece un hasta ayer funcionario público que había estado en el área de protección civil, que después había sido anunciado en un nombramiento relacionado con la compra de medicamentos, con el esfuerzo que se va a hacer para la compra de medicamentos en nuestro país para la atención de la pandemia principalmente, que tiene su origen político en el Partido Verde Ecologista de México, que su nombre es David León. David León pues aparece en estos videos nada más y nada menos que con el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, y se aparece entregándole dinero. Por la conversación se entiende que es dinero, que son 400,000 pesos, y de esto les vamos a platicar también, de lo que muestran los videos, de lo que se ha dicho, y a ver si alcanzamos a estar atentos a la mañanera que está comenzando, para ver si López Obrador dice algo o no dice ni pío, ¿no? Sobre lo que le estoy robando. Es un tuit de Gustavo de Guadalupe Acosta Naranjo. La verdad no es mía la genialidad de lo que no dice ni pío, es de Guadalupe Acosta Naranjo. Estaremos atentos a ver si hay reacciones. Les compartiremos obviamente la información de lo que aparece en esos videos, y les compartiremos lo que percibimos, no solamente de lectura política, sino de diferencias entre ambos casos. Porque una cosa, me parece, es que un hermano use tu nombre para algo, y otra cosa, que tu subordinado y tu asistente esté recibiendo. Y una cosa son 400 y otra cosa son 20 millones en un video. Me parece. Pero no se trata aquí de justificar a nadie, sino de explicar los hechos, de contextualizarlos y de compartirles nuestra opinión para también escuchar las suyas. Así es que estaremos platicando de eso. Si nos alcanza el tiempo, les platicaremos de la aceptación en términos oficiales de la candidatura del Partido Demócrata de parte de Joe Biden el día de ayer, y lo que está sucediendo allá en la Unión Americana. En cuanto a entrevistas, ¿qué tendremos? Agustín Morales, secretario de Desarrollo Rural de la Administración Estatal, despuesito de las 8 de la mañana vamos a platicar con él sobre, cómo vamos en cuanto al temporal de lluvias para el campo colimense. Es decir, está lloviendo lo suficiente, está lloviendo de más. De esos y otros temas estaremos conversando con el secretario Morales Anguiano de Desarrollo Rural de la Administración Estatal. Después de las 8:30 vamos a platicar con un personaje que ha estado muchas veces en estos micrófonos, que nos ha ayudado en este espacio informativo a entender parte de la historia de nuestro estado y también de nuestro país. Estoy hablando del historiador Noé Guerra, que desde hace un par de meses ha asumido algunas responsabilidades en el servicio público en su área, como director del Archivo Histórico de Colima, de la ciudad de Colima, que tuvo ahí un jaloneo político importante previo a su llegada, que no corresponde a él, pero llegó en un momento de tensión entre quien anteriormente dirigía este archivo y el propio alcalde, Locho Morán. Pero independientemente de esa grilla, Noé Guerra ha llegado a este archivo a buscar, con el hambre que siempre ha tenido por recuperar detalles de la historia que han pasado desapercibidos, pues ha comenzado a hacerlo ahora
desde el ámbito institucional, y hay proyectos interesantes de los cuales nos va a platicar. La digitalización de archivos que son muy añejos de esta ciudad, de la ciudad capital de Colima, y de ello estaremos conversando con el buen Noé Guerra después de las 8:30 de la mañana. Pues esos son los temas: finanzas públicas, escándalos de videos, elecciones en Estados Unidos, el desarrollo de la pandemia en nuestro país y en nuestro estado, estas dos entrevistas, el temporal y sus afectaciones o sus efectos en el campo colimense, y lo que se está haciendo por rescatar la historia de la ciudad de Colima desde sus archivos. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Comencemos con lo más importante, y lo más importante es lo que incide de manera directa sobre nuestras vidas, sobre el riesgo de perderlas, y en este caso en nuestro país, en nuestro estado, en este momento de agosto del año 2020, pues lo que más incide sobre nuestras vidas es este virus SARS-CoV-2. Así es que por muy hartos que estemos del tema, por muy cansados o acostumbrados a esta información, a estos riesgos, a saber de gente que se está contagiando, a saber de gente que está muriendo, a saber de los efectos que el tener que cambiar nuestro comportamiento ha generado en la economía y los efectos que eso tiene para nuestra sociedad, por muy acostumbrados y por muy cansados que estemos, pues el tema no está superado, y no está superado en todas las zonas del mundo, y no está superado en todas las zonas del país, y no está superado aquí en el estado de Colima. Pero comencemos con lo nacional, que ahí se ve una fotografía pues distinta en cuanto a la tendencia en el número de casos y de decesos. 775 casos, no es una cifra bajita, tampoco es de las más altas, y se añadieron también en las últimas 24 horas de ese reporte, atrás de ese reporte, 625 decesos por esta enfermedad, el COVID-19. Con esto hemos llegado a 543.806 casos acumulados, de los cuales se estima que el 7% están activos, casi 42.000, y hemos superado las 59.000 defunciones, 59.106 defunciones. Hay adicionalmente más de 82.000, casi 83.000 casos en la categoría de sospechosos que están a la espera de resultados de laboratorio para saber si se descarta que hayan padecido COVID o si se confirma. Esto en el ámbito nacional, y pueden ver la gráfica donde pues se ve al menos cierta estabilización en el crecimiento. Veíamos incluso una desaceleración del ritmo de contagio. Sin embargo, pues el dato de ayer, que no es muy bajito, pues nos empieza a preocupar un poquito de cuál será la tendencia, de si continúa una tendencia a la baja o si pudiera haber rebrotes que pues cambien la tendencia en esta curva, que son los nuevos contagios por día, que la gente que nos sigue en la transmisión de Facebook está viendo en sus pantallas. En el ámbito local aquí en el estado de Colima, pues insisto, no quiero decir se los dije, pero independientemente de nuestras sensaciones sobre la pandemia, la curva no se estaba aplanando, la tendencia en el estado de Colima no se percibía a la baja, y el día de ayer rompimos récord de contagios, de nuevos casos. 141 nuevos casos se sumaron el día de ayer en el estado de Colima, con lo que hemos superado la barrera de los 3.000 contagios acumulados a lo largo de la pandemia. Llegamos a 3.071 casos, se sumaron también 13 decesos, no es la cifra más alta, hubo un día de 14 creo que hubo un día de 14, lo vamos a corroborar nada más para no
equivocarme, y con esto acumulamos 361 fallecimientos por este padecimiento que tiene que ver con la coagulación de la sangre y que genera también severos problemas respiratorios. La Secretaría de Salud Estatal emitió este comunicado y en este dijo que, explicó el dato de los 141 casos, diciendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social no había remitido sus estudios confirmatorios desde hace varios días, lo que, influía en este número, ¿no? Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Ok, el dato de ayer no quiere decir que se hayan disparado, el dato de ayer quiere decir que había un problema administrativo en el IMSS, que un par de días no sumaron los casos y de pronto nos los entregaron de sopetón. Pero eso no quita la preocupación sobre el dato, porque entonces quiere decir que en los días anteriores, que veíamos datos no tan altos, pues debieron haber sido datos más altos. Y eso sí lo vemos en la gráfica de los nuevos casos en nuestro estado, pues entenderemos que seguimos en un ritmo muy alto, que seguimos en un ritmo de, al menos, no descenso, de estabilización en niveles altos de los nuevos contagios. Y esto, pues, ¿a qué nos debe llevar? A no bajar la guardia, a usar cubrebocas, a seguir con el tema del lavado de manos, a no saludarnos de mano, a no besarnos, a no abrazarnos, al entrar en contacto, fuera de las burbujas que busquen armar dentro de sus propias familias, cuidarse, asegurarse que los integrantes de sus familias, tengan ese nivel de cuidado hacia afuera, y adentro de sus familias, sí, ¿no? Si ustedes no salen para nada, si ustedes se cuidan, pues tampoco les voy a decir, no permitan que sus hijos se les acerquen, ¿no? Y si tienen niños chiquitos que es difícil no cargarlos y demás, pues claro que lo tienen que hacer. Si tienen bebés, pues ni modo que lo dejen en el piso todo el día, ¿no? Y se olviden de él y no se le acerquen, pues no es el caso. Pero hacia dentro del hogar cuidarse y cerrar, evitar, buscar cerrar al máximo las posibilidades de contagio o de contactos hacia afuera. El uso del cubrebocas es una de las cosas indispensables, no es lo único, pero pues nos permite de alguna manera, cuando salimos al exterior de nuestros lugares de resguardo, de nuestras viviendas, pues evitar que si nosotros sin saberlo estamos contagiados, pues podamos contagiar, y también representa un filtro por si entramos en contacto con alguien que pudiera contagiarnos. Así es que, entrando a los detalles de la actualización estatal, de las 13 personas fallecidas, se detalló que se trata de 10 hombres y 3 mujeres mayores de 35 años de edad, de los cuales 5 eran de Manzanillo, 3 de Colima, 3 de Villa de Álvarez, 1 de Coquimatlán y 1 más de Cuauhtémoc. De los nuevos casos, 65 son de mujeres, 76 son de hombres, de edades de los 20 años hasta adultos mayores de 65 años de edad. En cuanto a las mujeres, las 65 mujeres, 53 recibieron atención ambulatoria y 12 están hospitalizadas como pacientes graves. De los 76 hombres, 48 reciben tratamiento ambulatorio y 27 están hospitalizados en calidad de graves, de pacientes graves, y 1 como paciente no grave. El día de ayer, de los nuevos casos sumados, 49 son de Villa de Álvarez, 40 son de Colima, 30 son de Manzanillo, 14 son de Tecomán, 2 son de Cuauhtémoc, 2 de Armería, 2 de Coquimatlán y otros 2 de Minatitlán. Así es que Villa de Álvarez y Colima, los municipios que más suman casos el día de ayer, y tendremos que revisar en cuanto a casos activos. Colima sigue siendo el municipio con más casos activos, arriba de 200 casos activos. Obviamente no todos ellos están hospitalizados, no cabrían en los hospitales ni de todo el estado. 213 casos activos en Colima, 149 en Manzanillo, y Villa de Álvarez ya cerca de desplazar
como el segundo municipio con más casos activos a Manzanillo. Manzanillo tiene 149, Villa de Álvarez 144 casos activos. Esto sobre, los números, ¿no?, del ritmo de contagio en la pandemia en lo nacional y en lo local. Hemos venido en estos micrófonos tratando de indagar sobre cuál es la situación que enfrentan los trabajadores del sector salud para enfrentar esta pandemia. Hemos hecho una serie de preguntas respecto a las condiciones de los trabajadores del sector salud, a los que presentan los que presentan comorbilidades como el sobrepeso, la hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas como el asma, etcétera, etcétera. A cuáles, bajo qué condiciones se les permite no laborar en unidades médicas, unidades hospitalarias que los puedan poner en un mayor riesgo y trabajar desde sus casas en lo que puedan hacer a distancia, bajo qué condiciones se le puede un trabajador decir, a pesar de estas comorbilidades quiero seguir trabajando, ¿no? Sobre todo en el caso de muchos médicos a quienes les envío mi saludo y mi respeto, y muchas enfermeras y enfermeros también que tienen, pues ya, tal vez pasa más con los médicos en proporción, que tienen más de 60 años de edad y que podrían, por esa característica, por ese momento de vida, representan un grupo de riesgo y decir, no, pues yo me quedo en mi casa, pero que han dicho, dadas las necesidades del sector, pues yo no me importa ponerme en riesgo. Bueno, ¿cómo le hacen para avisarle a su patrón, en este caso el gobierno del estado, aunque sean recursos federalizados, pues en términos de administración de su chamba, es el gobierno estatal, aunque la mayoría de los recursos son federalizados en el sector salud? ¿Cómo se les avisa, pues, que quieren correr ese riesgo y eximir de la responsabilidad que esto implica a quien los contrata para laborar en el sector salud aquí en el estado? Hemos platicado de eso y no tenemos todavía todas las respuestas. El día de ayer nos contestaron algunas cosas y nos quedan algunas dudas. Lo que sí les podemos compartir es que la Secretaría de Salud, dentro de lo que nos contestó, porque son preguntas nuestras, pues, del equipo de Estación Pacífico, nos dijo que hay 220 trabajadores del sector salud, independientemente de comorbilidades. Eso lo dejamos a un lado y se los presentaremos en los próximos días. Hay 220 trabajadores del sector salud que se han contagiado de COVID. 220 trabajadores. De estos, 51 lo hicieron en sus lugares de trabajo, es decir, en unidades hospitalarias. Así es que, pues, esto creo que nos debe llevar a muchas reflexiones. Pero vamos a escuchar, en el caso de la gente que nos sigue en Facebook, a ver lo que dijo la epidemióloga estatal Diana Carrasco al respecto. ¿Cuántos trabajadores del sector salud se han contagiado de COVID y cuántos de esos casos positivos tenían comorbilidades? Son 220 trabajadores de la salud que se han sido contagiados por COVID. El 23% de estos se asocian con haberse contagiado en una unidad laboral, en este caso unidades de primero o segundo nivel, y con infección relacionada a la atención. De cómo se ha sentido el día de hoy, si tiene algún síntoma compatible de... En radio estábamos escuchando un fragmento que no es de la videoconferencia de ayer, que es de la videoconferencia de antier. N003 es el audio que pedí. Debe decir Diana Carrasco, vamos a escucharlo. ¿Cuántos trabajadores del sector salud se han contagiado de COVID y cuántos de esos casos positivos tenían comorbilidades? Son 220 trabajadores de la salud que se han sido contagiados por COVID. El 23% de estos se asocian con haberse contagiado en una unidad laboral, en este caso unidades de primero o segundo nivel, y con infección relacionada a la atención. Bueno,
220 trabajadores. También nos explicaron, porque bueno, es mucho o es poco, lo comparamos con qué, que hay 4.158 trabajadores que integran el sector salud estatal, que se han contratado de manera temporal a otros 620 trabajadores. Así es que estamos hablando de un total de casi 4.800 trabajadores, 4.778. 220 entre 4.778, pues ¿cuánto es? Estamos hablando del 4.6% del total de trabajadores que se han contagiado. A mí no me parece poco. Vamos a buscar un dato comparativo en el país, en otros países, pero que 1 de cada 20 trabajadores del sector salud se contagie. A mí me parece que tenemos que revisar los protocolos de cuidado, el equipamiento que se le está dando, las condiciones que se le están dando para buscar cuidarse. Porque si 1 de cada 20 se contagia, pues se contagia y tiene que separarse de su chamba, ¿no? Porque me imagino que no los dejan seguir chambeando y imagino que están haciendo pruebas continuas para detectarlos, ¿no? Pensaría yo, porque si no, pues los centros hospitalarios se están convirtiendo, pueden estarse convirtiendo en focos de contagio. Hay algunos que solo atienden pacientes COVID, pero hay otros que atienden pacientes COVID y otras cosas. El propio Hospital Regional Universitario, el propio Hospital General de Zona número 1 en Villa de Álvarez, ¿no? Atiende otras cosas. Entonces, a mí me parece que tenemos que revisar los protocolos. 1 de cada 20 trabajadores del sector salud en Colima se ha contagiado. A mí me preocupa. Y regresamos al otro tema de las comorbilidades. Si 1 de cada 20 se contagia y se la están poniendo difícil para que puedan hacer home office, porque les piden un certificado que los traen de institución en institución y que vuélveme a actualizar que sí estás obeso o que sí tienes asma, pues se está poniendo en riesgo a la gente que debe estar en las mejores condiciones para atendernos en el sector salud. Es un tema con mucho fondo, que entendemos las complicaciones. Aquí el gobierno no es los gobiernos no son el enemigo, pues. Estamos en el mismo barco, somos la misma sociedad. No se trata de eso, se trata de como sociedad identificar los errores y corregirlos. Y a mí me parece que esa cifra de 220 sí refleja algo que nos debe preocupar. Y los especialistas del sector salud, que hay buenísimos, me parece que tendrían que estar haciendo lo necesario para corregir los procesos, los protocolos y que esto no suceda. Se ha dicho desde la Federación que habrá recursos prácticamente ilimitados para la atención en el sector salud de esta pandemia, ¿no? Se lo dijo el presidente a los gobernadores. Se aprobó un crédito que, bueno, esperemos a ver qué sucede con el tema en la Suprema Corte de la Acción de Inconstitucionalidad, donde había 150 millones de pesos destinados para esto. Que esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues resuelva rápido, ¿no? Porque si no, el crédito no va a servir para esto, ni va a servir para nada. Si sí ve razones para explorar la inconstitucionalidad de lo que pasó en el legislativo local, pues que lo diga pronto, ¿no? Para que ya se sepa que no se va a contar con ese dinero y se busquen otras alternativas. Pero me parece que tenemos que reflexionar de manera profunda sobre procesos, protocolos, equipo de protección para el sector salud en el Estado. Hacemos una pausa y continuamos. Hay principalmente 3 vías por las cuales los estados del país reciben recursos. Las 2 más importantes es a través de las aportaciones, que en el presupuesto de egresos de la Federación vienen en el ramo 33, es el ramo 33. Las aportaciones federales, que esos son recursos que vienen etiquetados, ¿no? Para maestros, para el sector salud, y los estados no se los pueden gastar en otras cosas. Es decir, no pueden echar mano de eso para... no sé, para hacer una carretera, para construir unas oficinas, un nuevo hospital, no, para lo que vienen etiquetados. Esas son aportaciones federales.
El otro, hay otro rubro de convenios, que es un rubro menor, y el otro rubro importante son las participaciones federales. Esas se establecen por una fórmula donde el Estado también influye en algunas de las cosas que pasan en esa fórmula. Hay algunas cosas que vienen de alguna manera impuestas por la realidad, como es la recaudación a nivel federal, como es el crecimiento económico, algunos otros detalles. Pero hay algunas que sí tienen que ver con la chamba que hace el propio Estado, por ejemplo, en la recaudación en el ámbito local. Y bueno, con esa formulita, dependiendo de los recursos que se tienen, entran los datos a la formulita y pues arroja un resultado. Una cosa es lo presupuestado y luego lo que en la realidad comienza a suceder. Han llegado vía participaciones federales, que son las que los estados pueden decidir en qué las gastan, de acuerdo a las leyes obviamente y a su propio presupuesto local. Han llegado más recursos federales vía participaciones, que es el ramo 28, a los estados, o han llegado menos. Pues se tienen datos de la primera mitad del año. Los meses de enero a junio, los primeros 6 meses del año. A nivel nacional llegaron 455,108 millones de pesos. 455,108 millones de pesos. En el mismo periodo del año anterior se habían transferido vía participaciones federales a los estados 476,749 millones de pesos. Es decir, que se ha dado una variación negativa, una disminución en términos nominales de 4.5% a nivel nacional del total de recursos, en términos reales de menos 7.4% en el total de lo que se transfiere a los estados. Pero no a todos los estados les ha ido igual en cuanto a la recepción de participaciones federales. Nos dimos a la tarea pues de estar atentos al trabajo que hace el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, que usa datos obviamente oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vimos un mapita interesante que ponían por ahí, sospechamos que a Colima no le había ido tan mal y pedimos los datos completos para poderlos analizar y para poderlos procesar. En estos datos, pues después los acomodamos de mayor a menor, quiénes son los estados más ganones y quiénes son los más castigados. Solo hay 3 estados que han tenido variaciones en términos reales de los recursos recibidos. Solo hay 3 estados que han tenido en términos reales, es decir, quitando el efecto de la inflación, que han recibido más en el primer semestre de 2020 respecto al primer semestre de 2019. ¿Y quién es el que tiene la variación porcentual más alta? Adivinen ustedes. Es el estado de Colima. Los otros 2 que tienen variaciones reales positivas es Quintana Roo y Baja California. Los restantes 29 estados tienen variaciones en términos reales negativas. El promedio de estas, el total de esta variación de los recursos transferidos es de menos 7.4%. También podríamos sacar el promedio, es decir, independientemente de lo que representa el monto de cada estado, sacar el promedio de la variación de cada entidad, y ese promedio es una disminución de 6.6%, una disminución de 6.6%, y el estado de Colima, pues no solamente no disminuyeron las participaciones, sino que aumentaron 7.4% en términos reales. La variación nominal es de 10.8%, es decir, si no descontamos el efecto de la inflación, sería casi del 11%. Se habían recibido en el primer semestre del año anterior 3,007 millones de pesos, y ahora Colima, el primer semestre de 2020, recibió 3,332 millones de pesos. 3,332. Haremos también
el análisis correspondiente respecto a las aportaciones, que es otra parte significativa de los recursos que reciben los estados, las aportaciones, las que vienen etiquetadas, pero nos parecía importante comenzar con esto, porque estos son los recursos que conforme a la ley y a lo presupuestado, pues tienen margen de maniobra los estados de cómo utilizarlos, los gobiernos estatales. Obviamente las variaciones en términos absolutos, pues Colima no aparecería en las más altas, pues es el segundo estado con el presupuesto más pequeño. Es más, veamos, bueno, una de esas el estado con el presupuesto más pequeño. Sí, Baja California Sur tiene un poquito más. Entonces es de los estados que menos recursos recibe, porque es de los más pequeños, pero es el que en términos porcentuales se incrementó más. En términos absolutos estamos hablando de 325.1 millones de pesos más. 325.1 millones de pesos más recibidos en el primer semestre de 2020 respecto a lo que se había recibido vía participaciones federales en el primer semestre de 2019. Así es que nada más un dato para después, cuando entran las discusiones de que no, y que estamos asfixiados financieramente y que no sé qué, al menos por esta vía, ahí la razón no está. En las participaciones federales, el primer semestre de este año, el estado de Colima no tiene razón para quejarse, sino lo contrario. Hay estados que sí podrían quejarse. Campeche es el último lugar, es el más castigado. Ha registrado una variación en términos reales de 18.5%. Recibía 5.309 el primer semestre del año anterior, millones de pesos, y pasó a 4.463. Hay otros estados como Hidalgo, también con una disminución en términos reales del 13%, de 10.163 millones de pesos a 9.111. Morelos, una variación de 12.9% en términos reales, negativa, de 6.529 millones de pesos a 5.866 millones de pesos. Estamos hablando de 64 millones de pesos menos para el estado de Morelos. Puebla, una variación de una reducción de 12.2% de las participaciones recibidas. Puebla, que es un gobernante de Morena. Morelos también gobernante de la 4T, Cuauhtémoc Blanco. Hidalgo y Campeche sí son priistas, pues, pero no hay una clara referencia partidista en donde aparecen en el ranking, ¿no? Y hasta arriba, pues ni Colima ni Quintana Roo. Baja California sí es gobernado por la 4T con Jaime Bonilla, pero Colima pues es un gobierno priista. Quintana Roo es un gobierno de una alianza encabezada por un panista, y pues bueno, esos son los datos, ¿no? Los datos que no ameritan mayor explicación, que ellos solitos hablan. Vamos a hacer una pausa y continuamos. El hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su hermano Pío López Obrador, habría recibido dinero durante la campaña electoral 2018 de una persona que hoy es, que hasta ayer era funcionario gubernamental, según videos divulgados ayer por el sitio web Latinus, por el periodista Carlos Loret de Mola. Los videos muestran al hermano del presidente recibir en dos ocasiones, son dos videos distintos, paquetes que supuestamente contienen dinero. Estos paquetes, estos sobres abultados, fueron entregados por David León, quien, hasta el día de ayer era funcionario del gobierno de México. Sin hablar específicamente de dinero, David León le dice al hermano del mandatario en un video que, por cierto, se ha presentado como si fuera algo relacionado con el proceso electoral 2018,
Sin embargo, pues es anterior. El video tiene fecha del 26 de junio de 2015. Dice que le lleva 1, así dice. El 31 de mayo, 3 semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y en algún momento David León pone sobre la mesa un paquete, que es un sobre amarillo, pues bueno, estos Manila o como les llamen ustedes, y le da le dice, aquí te traigo 400, después le dice, faltaron 30, no sé si habían quedado en 430 o qué, pero es que ya no me alcanzó, una cosa así le dice. En ambas ocasiones, Pío López Obrador recoge los bultos sin abrirlos, pues según lo difundido por el periodista Loret de Mola. David León y el hermano del presidente conversan acerca del destino que tendrían los recursos, que Pío López Obrador asegura que serían para fortalecer a Morena de cara a las elecciones de 2018 allá en el estado de Chiapas. Pío López Obrador en ese tiempo pues era operador de la campaña rumbo a la presidencia, que terminaría siendo ganada por su hermano Andrés Manuel López Obrador, en tanto que David León pues fungía como asesor en materia de comunicación social del gobierno estatal de Manuel Velasco Coello, en aquel momento y todavía del Partido Verde Ecologista de México. Yo tuve la oportunidad de conocer a David León por ahí del 2012. Se desempeñaba como el responsable de comunicación social de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados. Era una persona muy cercana y de toda la confianza de Arturo Escobar y Vega, en aquel momento coordinador de los diputados federales del Verde, hombre muy cercano al mandamás del Partido Verde en términos de membrete casi familiar, que es el Niño Verde, pero la mente política detrás del Verde era más bien Arturo Escobar y Vega. Un tipo serio, David León, serio en su chamba, no puedo decir más. Lo que los videos muestran, pues creo que es lo que los videos muestran. Yo qué otra cosa antes de pasar yo a mis reflexiones les compartiría, pues que no digo salido a dar la cara, pero sí ha emitido vía redes sociales pues un posicionamiento. David León ha dicho respecto al video, debe tener aproximadamente 5 años de antigüedad. De noviembre de 2013 a noviembre de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. Dijo que en tanto se aclara la situación por la que atraviesa, para no afectar al gobierno de López Obrador, pues no tomará protesta al cargo de director de la empresa creada para la distribución de medicamentos en el país. En tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno MX, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud. Es lo que dijo David León Romero. Me parece que habría que hacer algunas reflexiones sobre dos cosas. Uno, el modelo electoral que estamos siguiendo, de financiamiento electoral que estamos siguiendo, y también sobre los recursos, sobre el modelo de fiscalización de recursos públicos, porque hemos buscado apretar al máximo para que no llegue ni un solo peso que no sea público a las elecciones. Y todos los que hemos estado medianamente cerca de una campaña electoral sabemos que llegan carretadas de dinero en efectivo a los procesos electorales. En el mejor de los casos son aportaciones privadas de gente que lo generó de manera legítima, en el mejor de los casos. En un caso intermedio, pensaría yo, desvío de recursos públicos, y en el caso pues que me parecería más deleznable, dinero manchado de sangre, ¿no? Dinero del narcotráfico. Y todos nos seguimos haciendo tontos, ¿no? Y ahí van los funcionarios del INE a contar las pancartas y a contar las
las bocinas a cada evento y tratar de sacar un cálculo para decir después si se están gastando de más o no. No recuerdo una sola elección en nuestro país, ni de presidente de colonia, que se haya cancelado por rebase de tope de gastos de campaña. Corríjanme si estoy equivocado. Y gastamos un montón de dinero en que los funcionarios del INE estén pues haciendo como que cuentan, como que fiscalizan. Y por el otro lado también, en cuanto a la fiscalización de recursos públicos, ¿no? Hemos fortalecido todas las instancias de fiscalización en los gobiernos, ¿no? Que no pueda haber nepotismo, que no se le pueda dar preferencia a un compa que le ofrecimos trabajo. No, y es que mira, son amigos y es proveedor de tal gobierno. No, entonces que los linchen y que los metan a la cárcel. Cuando sabemos que al final terminan pasando este tipo de cosas, que desde los gobiernos pues se busca favorecer a quienes te han apoyado y trabajar con quienes te sientes en confianza a trabajar. Y hay otras democracias que no están tan a la defensiva y que tiene un enfoque mucho más realista. La democracia estadounidense, donde hasta es un dato positivo los recursos que estás recaudando en una campaña electoral, quiere decir que tu campaña va bien, pero son transparentes en de dónde vienen. Oye, pues que tal empresario del sector salud te está invirtiendo, pues de alguna manera, dentro del marco de la legalidad, se entiende que espera algo de regreso, que tiene un interés ahí y que siendo gobierno, pues buscará estar cerca. Son mucho más realistas en eso. Sin embargo, cuando se encuentra algo no reportado dentro de sus propios mecanismos, hay consecuencias. El problema aquí es que hay videos, pasan cosas, cuando unos se pelean, pues pueden ser dentro del marco normativo corruptos, pero tontos no son, pues guardan sus pruebas para cuando se puedan usar, y todos se graban y todo esto. Pero ¿qué pasa después? Pues nada, nos entretenemos unos días. Me parece que esas son las reflexiones profundas que tendríamos que estar haciendo. Por otro lado, yo sí veo diferencias entre los videos de lo sucedido en el Congreso de la Unión con lo presentado por Loret de Mola el día de ayer. Es distinto, me parece, que tu secretario particular esté recibiendo dinero en efectivo en un momento en que se están aprobando reformas, a que tu hermano allá en Chiapas, que no es tu subordinado, esté recibiendo lana. A mí me parece que sí hay una diferencia, me parece que sí tiene un hermano que tiene que responder por lo hecho. A mí me parece que tenemos que también entender que un caso está judicializado y el otro no, puede ser simplemente una diferencia de momento. Pero ¿qué delitos se constituyen en un caso y en otro? De un particular está recibiendo recursos y en el otro se dice de un funcionario de Pemex, otra diferencia. Me parece que también tenemos que entender que ambas filtraciones, pues claro que en términos políticos están relacionadas. Me parece que es evidente que una es tal vez una respuesta de otro grupo de qué tienes contra el que nos está atacando, ¿no? Y el día anterior venían acusaciones contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, contra un par de ex senadores panistas y contra mucha gente. Y pues de algún lugar de ese, Enrique Peña Nieto, obviamente, Luis Videgaray, etcétera, de algún lugar de esos grupos, pues se ha filtrado parte de lo que se tenía contra el presidente López Obrador, que ya ha dado respuesta al respecto, dice, dijo, no es lo mismo que el pueblo financia el movimiento, que una transacción donde cobraron $200 millones por una planta chatarra con mordidas, obtener de manera ilícita
recursos públicos. Esos recursos que se aprecian en el video se utilizaban para la gasolina, le ocupaba el movimiento, y como lo afirma David León, él trabajaba consiguiendo recursos, a mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en Banorte donde se depositaba. De todas formas, debemos ser coherentes, estos videos deben ser entregados a la Fiscalía General de la República y el señor Loret de Mola debe presentar una denuncia, los expresidentes o los presidentes de los partidos opositores, para que se inicie una investigación. Aclaro que nada tienen que ver estos videos con las elecciones, pero una vez iniciado este proceso se debe llamar a declarar a los implicados. No debe haber impunidad para nadie, sea quien sea, lo dije y lo repito. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. No voy a ceder en mi propósito de desterrar la corrupción del país. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador. Yo les compartí mis opiniones antes de haber leído siquiera esto que el equipo me pasa. El equipo de Estación Pacífico me pasa en este seguimiento que estamos haciendo de la mañanera presidencial. Yo sí veo diferencias, creo que de todas maneras hay explicaciones que se tienen que dar. Claro que puede haber ahí la constitución de un delito. Si es en 2015, habría que ver la fecha, porque uno es en mayo y uno es en junio. Había proceso electoral en curso. Creo que es más del proceso electoral 2015 que desde del 2018. En el proceso electoral 2015 no creo que le haya ido muy bien a Morena en el estado de Chiapas. En el 18 sí arrasaron, pero eso no quiere decir que no se tiene que aclarar, porque se está aceptando, nadie está diciendo que no se entregó dinero, nadie está diciendo que eran 400 boletitos para un... no sé, ¿no? 400 cartas de amor. Están diciendo que eran 400,000 pesos y 1,000,000 de pesos. Están aceptando que era lana en efectivo entregada por un privado a alguien que forma parte del Movimiento Regeneración Nacional. Claro que es un golpe, claro que se deben explicaciones, claro que simbra el principal discurso del presidente López Obrador, que es el combate a la corrupción. No se trate de minimizar eso. Se tienen que dar explicaciones. Pero también hay que notar que hay claras diferencias entre recibir aportaciones de privados para un movimiento político que se pudiera constituir algún tipo de falta o incluso delito en lo electoral, en lo fiscal. Si eso no está reportado y entregado así, obviamente no va a estar reportado. Si lo están entregando en un restaurante en efectivo y demás, sin recibo por lo recibido, pero eso son faltas de una naturaleza. Y otra cosa es, pues, recibir dinero de un privado a cambio de entregar contratos a ese privado. En el caso de Odebrecht, están comprobados los contratos después. Al señor David León, que entregó dinero y luego le dieron trabajo, pudiera ser, pero sí hay que analizar cada uno de los casos, deben judicializarse y debe la autoridad pues responder. Yo sí veo diferencias en los casos, no solamente en las cantidades, sino en la cercanía de los participantes a quien se le está acusando, y en un caso es dinero público y en otro caso es dinero privado. Y sí veo que hay diferencias, eso no quita que se deben explicaciones. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Pues si en cuanto a recepción de recursos les presentaba hace un ratito una buena noticia para el estado de Colima en cuanto a participaciones federales, pues otra buena noticia en términos comparativos, porque obviamente no podemos hablar de que con 38 personas asesinadas, pues no es una buena noticia. Estamos hablando de un fenómeno que representa algo irreparable para 38 familias, pero en términos al nivel de crisis de violencia que estamos viviendo, de violencia homicida en el estado, pues bueno, en julio de este año se reportaron cifras oficiales entregadas por la Procuraduría, en este caso Fiscalía
General del Estado al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues carpetas de investigación por el homicidio doloso de 38 personas en el mes de julio de 2020. Esa cifra de víctimas de homicidio doloso en un mes representa la más baja en los últimos 39 meses, más de 3 años. Abril de 2017. Abril de 2017 fue el último mes que se tuvo una cifra inferior a las 38 víctimas de homicidio doloso. Y eso, sin duda, pues es una noticia positiva. ¿Causada por qué? Por la pandemia, no sabemos, porque se están comenzando a poner de acuerdo los grupos criminales, por la presencia de fuerzas federales que vinieron a atender algunos casos en específico, que han estado haciendo operativos y que eso les haya llevado a replegarse a los integrantes de los grupos delictivos que operan en la entidad. Pues todas son hipótesis y entramos al terreno de la especulación. El hecho es que en el mes de julio pues se asesinó a menos gente en el estado de Colima de lo que había pasado en los últimos 39 meses en este estado del país. En aquel abril de 2017 se habían registrado 37 víctimas de homicidio doloso. Las cifras de julio representan una disminución de casi el 27% en el número de víctimas de homicidio doloso en comparación con el mes anterior, cuando se contabilizaron 52, y de un 40.6% respecto al mismo mes del año anterior, cuando hubo 64 víctimas. El registro de víctimas de homicidio doloso en julio es también el tercero más bajo desde febrero de 2016, mes en el que inició el mandato del actual gobernador Ignacio Peralta, solo por encima de los 37 asesinatos ocurridos en junio de 2016 y en abril de 2017, como ya se los había dicho. Pese a esto, Colima se mantiene como la entidad con la mayor tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, con 51.2 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, por encima de Baja California, que tiene 45.1 en este indicador, o de Chihuahua, que registra 43.8. Esto pues es un dato que nos da cierta esperanza de que pudiera estar el nivel de violencia homicida bajando. Un dato no hace tendencia, habría que seguir muy atentos a estos indicadores en los próximos meses y también tratar de entender con las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia qué es lo que está sucediendo en nuestro estado en cuanto a la dinámica delictiva, la dinámica criminal. Vamos a hacer una pausa que será breve. Les recuerdo las vías de comunicación: 312-171-0598, 312-171-0598 es el WhatsApp a través del cual nos pueden hacer llegar sus comentarios. También en la transmisión vía Facebook, pues obviamente en el apartado correspondiente nos pueden dejar cualquier comentario y estaremos atendiéndolos. Hacemos una pausa y de regreso vamos a entrar en comunicación con el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Agustín Morales Anguiano. Volvemos. 8 de la mañana con 10 minutos y saludo a través de la línea telefónica al secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, Agustín Morales Anguiano. Muy buenos días, secretario. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Secretario, hay algunos temas que tienen que ver con lo que está pasando en estas semanas y meses, pero algunos otros temas que teníamos rezagados que me gustaría comenzar con ello. El problema de la plaga de la mosca del Mediterráneo, ¿ya es un asunto del pasado, secretario? Sí, afortunadamente es un asunto del pasado, ya se superó y estamos libres en este momento de nuevo, después de mucho trabajo. Fue un tema complejo, ¿no? Y implicaba un riesgo serio para el campo colimense. Era un riesgo serio para el campo colimense y para el país. La verdad es que hubo un trabajo importante de los productores con muy buena voluntad, con Senacica, por supuesto, con el doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, con el comité de fomento, con el comité vegetal, y por supuesto el Estado con un seguimiento muy puntual. Afortunadamente ya hace algunos meses se liberó y estamos totalmente libres. ¿Pero ya no hay ninguna mosquita de estas?
ya no la hay, ya Senacica nos declaró ya libre de la mosca del Mediterráneo. Oye, ¿y cómo se logró erradicarla? ¿Fue a través de estas moscas que se trajeron, que no tenían la capacidad para reproducirse y que de alguna manera ayudaban a limitar el crecimiento de la plaga? ¿O cuál fue la clave para el éxito en la erradicación de esta? Mira, primero se marcó un cuadrante que eran cerca de 500 hectáreas donde tuvimos una primera detección. Se hicieron trampeos, se estuvieron liberando, pues eran 21 millones de moscas por muchas semanas. Cada semana había aéreas, se libraban en avionetas hasta lograr ahora sí cero moscas, y fue muy importante porque el precio, por ejemplo, del mango en una variedad como el Ataulfo llegó casi a los 500 pesos la reja de 28 kilos, cuando el año pasado hubo complicaciones en la venta porque pues no se podía comercializar, ¿verdad? Y hoy sí, hoy los productores están contentos, con algunos temas de vientos que les ocasionaron unos daños, pero fue un año bueno para los productores de mango. En términos de aprendizaje, esta plaga de la mosca del Mediterráneo, ¿qué nos dejó como estado? ¿Qué tal vez error se detectó en los procesos de vigilancia? ¿O cuál es el aprendizaje para que esto no vuelva a suceder o que se pueda atender de manera, si pudiera ser más pronta? Mira, el puerto de Manzanillo tiene muchísimos beneficios, generación de empleo, desarrollo y muchas cosas más, pero las dos ocasiones que han entrado moscas, una es la Bactrocera y la otra es la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, que son la del Mediterráneo es más con más peligro, con más afectación, pues han entrado por el puerto de Manzanillo. ¿Qué pedimos nosotros? Que se esté poniendo más trampeos en las zonas límites a lo que es el puerto de Manzanillo. Afortunadamente el personal que está en revisión de las moscas, que está a cargo de Sanidad Vegetal del Estado, han detectado de manera muy oportuna el problema, es decir, sin que hubiera una penetración más kilómetros adentro, que hubiera sido muy complejo en ambos casos, y en los dos casos, con buena preparación, la persona que ha revisado las trampas las han podido detectar, reportar de inmediato y hacer un operativo, porque era un tema de seguridad nacional además. Entonces la reflexión o el aprendizaje es que Senacica tiene que fortalecer la vigilancia en el entorno del puerto de Manzanillo. Bueno, lo que ya se acordó y que se ha trabajado con ellos es que se ha aumentado un número más importante de trampas alrededor de todo lo que está ahí del puerto de Manzanillo, para poder detectar ese y cualquier otro peligro que se pueda presentar. O sea, en esto coincide en visión coincide el propio Senacica. Sí, la verdad es que hemos hecho trabajos conjuntos y siempre ha habido diálogo con ellos para poder lograr las mejores cosas. Pues bueno, ese tema ya aclarado, gracias por la información. Ha comenzado desde hace pues un par de meses ya el temporal de lluvias. ¿Cómo le ha ido al campo colimense? Hay algunos que lo esperaban con ansias, hay otros para los cuales se les generan complicaciones con las lluvias, pero ¿cuál es el balance que se hace desde la secretaría que tú encabezas de cómo le está yendo con este temporal de lluvias al campo colimense? Fíjate, Miguel, que el temporal arrancó con algunas complicaciones de que no llovía muy bien. Afortunadamente se mejoró muy, muy notable. Ha sido de mucho beneficio, sobre todo porque se están recargando mantos freáticos, las presas que se tienen, que abastecen de agua al estado de Colima, y los cultivos que son de temporal, principalmente maíz, algo de arroz, empiezan a sembrarse un poco de sorgos, que se están desarrollando ahora sí que de muy buena forma y en condiciones, porque sí nos ha llovido afortunadamente. Y hacia adelante, ¿cuál es la expectativa, secretario? La expectativa es que las presas se llenen. Por ejemplo, la presa Basilio Vadillo, que está aquí en Jalisco, que es la que abastece toda la derivadora de lo que es
peñitas aquí en esta zona de Colima, Coquimatlán, parte de Tecomán también, ya está casi al 100%. La presa, para ser exacto, está en un 93%. La de Trojes, Michoacán, está sobre un 65-68%, que creemos que con los días que faltan de lluvias también se va a llenar. Y esto nos garantiza que se puedan sembrar las hortalizas que normalmente se siembran en lo que es de noviembre adelante, octubre, noviembre hacia adelante, y para cultivos que están establecidos de manera cíclica, por ejemplo, algunos que se riegan como papayos o limones. Creemos que va a ser un temporal muy benéfico y esperemos que así siga. ¿Cuáles son los principales cultivos de temporal en el estado? Los principales de temporal es principalmente el maíz, Miguel Ángel. Es el que siembra número uno. Debe sembrarse cerca de unas 13,000 hectáreas aproximadamente. ¿Y hay el propio temporal de lluvias afecta a otros cultivos? ¿A cuáles serían? No hay afectaciones, a excepción pues de que llegue un huracán y que venga con muchísima fuerza, que pueda quebrar ramas o inundarse. Por ejemplo, uno de los que es vulnerable a mucha lluvia, por ejemplo, es el papayo, sobre todo en las zonas bajas, porque cuando se inundan, precisamente tienen unos problemas muy fuertes de raíz, pero también los productores se preparan ya con drenes y todo esto para evitar problemas en estos cultivos. Y los que tienen como invernaderos y demás, los berries, jitomate cherry y estas cosas, ¿no les afecta la lluvia? La lluvia no, pero cuando hay vientos muy fuertes, obviamente que sí, se pueden romper los plásticos y es cuestión de volver a hacer reparaciones. ¿Qué otras cosas se están haciendo desde la dependencia que encabezas para buscar impulsar al campo colimense, secretario? Pues mira, Miguel Ángel, también traíamos un tema con poder concluir el barrido de lo que era la tuberculosis bovina. Ya concluimos en los 10 municipios, terminamos un censo, hemos estado en diálogo con el Senacica, con los productores para informar al Senacica y pedirle que nos hagan la revisión el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de que hemos cumplido los 28 puntos que nos habían mencionado. Tenemos un seguimiento muy puntual a cada uno y estamos esperando la visita. La prevalencia, es decir, el índice de reacción que está permitido es hasta el 0.5%, 0.50%, y la prevalencia que nos salió a nosotros aquí en el estado de Colima es del 0.16%. Lo cual marca que el ganado del estado de Colima está libre y que se puede seguir teniendo exportaciones sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que dice las autoridades estadounidenses, que son las que tienen que dar la certificación? ¿En este momento están cerradas para exportaciones provenientes desde Colima? En este momento sí está cerrado, Miguel Ángel, pero comentarte que el trabajo que solicitaron ellos está hecho al 100%. Nosotros como Estado tenemos que pedirle a Senacica que pida la revisión, porque la solicitud debe ser entre pares, es decir, Senacica es a nivel nacional en México quien se encarga de las sanidades y FDA, USDA o USDA en Estados Unidos. Entonces yo directamente como Estado no lo puedo pedir. Ha habido una buena comunicación con Senacica para poderlo lograr y estamos esperando nada más que nos den fecha. Ya les mandamos todos los documentos, como te digo, para que los revisen y nos puedan acompañar y esperemos que pronto nos puedan liberar. Entiendo que es un proceso continuo que no termina, y que cada cierto tiempo se tiene que volver a hacer. Pero el barrido, la revisión, esta especie de censo al ganado, ya se concluyó lo necesario para poder reabrir el comercio, la exportación de ganado colimense. Cuenta con todas las condiciones que nos solicitaban fueran mejoradas, revisadas. Ya se hizo todo ese trabajo y tenemos un trabajo continuo que se va a seguir. Es más, tenemos un plan que podría terminar hasta el 2035, un plan de trabajo para que no ocurra esto de que se pierda
el estatus en algún otro momento. Aquí es importante que haya la voluntad, como en este momento lo tuvieron los ganaderos, de estar probando cada año todo lo que es su ganado. Pero el barrido que se requería para iniciar el proceso para volver a tener las certificaciones necesarias, ¿ese barrido ya se concluyó? Sí, se concluyó al 100% con un censo de 40,000 animales más aproximadamente del último censo que había sido como en el año 2000, que estamos con 165,000 animales en este momento. Y al final, ¿cómo estuvo todo lo relacionado con los recursos necesarios para ese barrido? Porque en estos mismos micrófonos desde hace mucho tiempo atrás platicábamos de ellos, si llegaban los recursos federales comprometidos para esto. Al final llegaron los recursos federales, lo aportó solamente el Estado. ¿Cómo estuvo? Fíjate que en el proceso, en un inicio, hubo unas aportaciones adicionales del Estado para no poder parar los trabajos, pero ya en su momento han llegado tanto los recursos estatales comprometidos como los recursos federales, se cumplió. Los recursos federales en su momento tardaron un poco en llegar, pero llegaron. Lo más importante es que el trabajo nunca se dejó de hacer y eso nos permitió ir avanzando de manera muy sustancial. Entiendo, ya nos decías que la solicitud la tiene que hacer Senacica, que es una solicitud entre pares, ¿no?, a las autoridades estadounidenses, pero ¿cuál es el procedimiento específico? Es decir, ¿ustedes qué información le pasan, en qué momento, qué trámite hacen con Senacica y Senacica cuándo hace qué? Para entender cuándo podrían estar reabiertas las fronteras de Estados Unidos para la exportación de ganado colimense. Primero decirte que desde un inicio hicimos un plan de trabajo conjunto con Senacica, acordando desde incluso el momento de la fecha que nosotros podíamos creer que fuera la terminación de lo que es el barrido. Nos dieron 28 puntos de dar aclaraciones, no es que no se estuviera cumpliendo. Y cada una de las aclaraciones, por ejemplo, la inspección en los rastros, la inspección en los corrales donde se comercializa ganado, los corrales tanto nacionales como de exportación, porque tenemos de los dos. Tenemos que revisar los libros de manejo que los mismos compradores tienen, que coincidan los aretes, como una especie de una auditoría de inventario y de números que están de los animales en los corrales. Es una serie de trabajo muy arduo que se ha hecho. Tenemos un legajo muy grande de documentos que se los compartimos ya a Senacica, donde desde el día 10 de julio le manifestamos nosotros haber terminado al 100% el barrido y que estábamos listos para la revisión, que le pedíamos solicitar al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lo que era la revisión. Recibieron el documento, nos pidieron hacerle algunas adiciones más al documento, es decir, tarjetas informativas de cada uno de los puntos. Así lo hicimos, ya la mandamos y bueno, estamos en espera de lo que es la respuesta. ¿Qué estimas en cuanto a tiempos? ¿Cuándo podrían estar, entendiendo que falta todavía que concluya el proceso con las autoridades federales a las que ya hacía referencia y que ellas a su vez tendrán que iniciar un proceso con las autoridades estadounidenses? En términos de tiempo, ¿cuándo sería realista pensar que pudieran estar reabiertas las fronteras estadounidenses para las exportaciones de Colima en este rubro? Los tiempos, Miguel Ángel, no los podríamos dar nosotros porque son tiempos que tendrá que poner el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nosotros lo que vamos a solicitar es, ellos querían que Colima le comprobara a Estados Unidos que la prevalencia no rebasaba del punto 50, como te repito, está en el punto 16%. Esto nos pone en materia de ser competitivos, de poder seguir exportando el ganado, y nosotros lo que vamos a hacer es solicitar también a Senacica y que así lo haga a la vez con el USDA o FDA para que nos liberen ya el poder tener las exportaciones, si es que no pueden venir lo antes posible, pero no depende la decisión de nosotros, esperemos que sea lo antes posible.
¿Crees que te toque verlo todavía como secretario? O bueno, que ya después me voy a meter en temas de otro ámbito, más que que si te toque verlo a ti como secretario, que si esto se dé como antes de que concluya el gobierno estatal que encabeza Ignacio Peralta. Yo creo que hay condiciones para que se haga. Lo que pidieron ellos que se tuviera muy puntual, aclarado, está aclarado, pero lo más sustantivo es que la carne del ganado de Colima en pie que se exportaba y que se puede exportar a los Estados Unidos está libre de brucela dentro de los parámetros de tuberculosis y brucela dentro de los parámetros permitidos. Yo creo que veo una posibilidad que sí se pueda concluir. Eres militante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo ves los cambios que se han dado en el ámbito local en tu partido? Pues todos los cambios son buenos. Creo que es importante que quienes tengan ganas de trabajar, que acepten una invitación, también trabajen, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. ¿Ya tomaste alguna decisión sobre tu futuro político profesional? Mira, Miguel Ángel, yo siempre he trabajado, me gusta el servicio público y pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Lo voy a seguir haciendo a medida de que haya la posibilidad de que mucha gente nos ha pedido que sigamos trabajando, que le sigamos respaldando, y si se dan oportunidades, claro que sí. ¿Las vas a buscar? Así es. ¿Tienes idea de qué oportunidad quieres buscar? Ya después lo platicaremos. Órale, pues. Hasta ahí la dejamos entonces. O sea, que no te descarten a ninguna todavía. Así es. ¿O ya hay algún descarte que hayas hecho? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Pues bueno, quien entendió, entendió. Agustín Morales, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? No, agradecerte y bueno, pues a seguirnos cuidando con el tema de coronavirus. Hay que... ¿No has visto al secretario de Planeación y Finanzas recientemente? Fíjate que no, sí platicamos por teléfono, pero no he tenido un contacto directo con él y espero que se mejore. Pues sí, le enviamos un saludo también desde estos micrófonos. Secretario, pues muchas gracias por tu tiempo y por la información compartida y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Agustín Morales, secretario de Desarrollo Rural de la Administración Estatal, que nos dice, a ver, recapitulando lo platicado con él, la mosca del Mediterráneo está erradicada, ahí queda como aprendizaje que se tiene que fortalecer la vigilancia y el trampeo y demás que hace Senacica en colaboración obviamente con el Cesabecol en el entorno del puerto de Manzanillo. Eso del tema de la mosca del Mediterráneo. En el tema de la exportación de ganado colimense siguen las fronteras cerradas, pero desde el Estado ya se ha demostrado que la prevalencia de lo que se busca en el ganado ya es inferior a la que frenó la calidad de exportación y pues ya solo falta el trámite que Senacica tendría que hacer ante las autoridades estadounidenses y esperan que pronto pueda concluirse. Por otro lado, pues también nos compartía su reflexión sobre el temporal de lluvias y en lo político electoral dice Agustín Morales que no lo descarten de que pueda buscar una oportunidad, entendemos político electoral, en el siguiente proceso, que no se le descarte para ninguna. Yo lo que leo entre líneas es para buscar la candidatura al gobierno del Estado del Partido Revolucionario Institucional. Eso es el mensaje que yo entiendo, no son sus palabras literales, pero bueno, hay algunos que ya lo descartaban. Él sigue diciendo, aquí estoy. Hacemos una pausa y continuamos. Gente que nos sigue vía Facebook, gracias por sus comentarios. Alguna gente que nos deja saludos, vamos a revisar si hay alguna pregunta. Y bueno, saludo a través de la línea telefónica cuando son las 8:35 de la mañana. Saludo a través de la línea telefónica a Noé Guerra, quien encabeza el archivo histórico de la ciudad de Colima. Noé, muy buen día, ¿cómo estás?
Miguel Ángel, buenos días, qué gusto volver a saludarte, volver a saludar a tu auditorio y bueno, verte y sentirte otra vez en los espacios. Adelante, Miguel Ángel. Y un gusto también que llegue gente apasionada de la historia a los espacios donde se puede, donde se tienen todos los elementos para rescatar la historia de nuestro estado y en este caso de la ciudad capital. Noé, llegaste hace, ya nos contarás exactamente hace cuánto, hace un par de meses, si no me equivoco, a esta nueva responsabilidad. Hubo cierta tensión política antes de tu llegada, de la cual no eres responsable, ni te pediré obviamente tu opinión al respecto para no meterte en demasiadas broncas, pero lo que sí me gustaría que nos contaras es, bueno, a tu llegada, ¿con qué ánimo llegas y qué has empezado a hacer pues en el archivo? Porque imagino que hay muchas cosas por rescatar ahí. Sí, Miguel Ángel, fíjate que como bien lo dices, estoy en un espacio donde pues para donde yo vaya y lo que yo haga me apasiona. Realmente es un trabajo que muy poca gente puede decir que disfruta en su condición laboral que tenga. Yo realmente lo disfruto, amanece y estoy corriendo a mi espacio laboral. Y bueno, llegué allí por invitación del presidente municipal hace exactamente 3 meses con 21 días. Tomé posesión el 1 de mayo y a raíz de esto, bueno, lo primero fue ver cómo estaban las cosas, es decir, hacer un diagnóstico tanto en lo administrativo como en lo laboral con el personal. Me encuentro que había pues 2 personas jubiladas. Me encuentro también con un grupo de 19 personas trabajando, entre gente que pues lo hace por honorarios, la mayoría, y otros con base, la minoría. También con cierto rezago en cuanto a transparencia, con una serie de omisiones. Por ejemplo, no había un tabulador de sueldos, había pendientes en cuanto a asignación de bases por corrimientos que por tiempo, por justicia tenían que hacerse, y había también otro problema que estaba en ese momento surgiendo, la contingencia epidemiológica o epidémica que estamos enfrentando por el coronavirus. Todo esto, bueno, me implicó a sentarme con la gente a ver qué podíamos hacer para, de entrada, normalizar las cosas. En razón de la crisis que se había tenido previamente, había pues mucha inquietud, mucha incertidumbre por parte del personal laboral. Lo primero que di fue tranquilidad a la gente para que pues trabajara y le diéramos para adelante. A volver a reagrupar a la gente, que pues había ahí al interior ciertas diferencias. Y bueno, pues todo esto se pudo consolidar o se ha venido consolidando paulatinamente. Puedo decir que hay un equipo de trabajo consistente, que todos vamos en este momento hacia el frente. Y bueno, tan es así que tuvimos ya la segunda Junta de Gobierno de mi periodo, y fueron aprobadas las 8 propuestas que presentamos por unanimidad, y dentro de estas propuestas pues, va el plan anual que por ley tengo que presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, y que fue aprobado en todos sus términos, Miguel Ángel. ¿Alguna valoración que quisieras hacer de el trabajo que hizo tu antecesor, el también historiador José Miguel Romero de Solís? Bueno, él no fue mi antecesor directo, debo ser puntual en ese sentido. Antes de mí estuvo una doctora, la doctora Blanquestela Gutiérrez de Grajeda, y antes de ella estuvo la maestra Rosa María Alvarado. José Miguel se jubiló en el año 2013. Y dentro de todo esto, pues debo decirte que el trabajo principalmente de él, en el tiempo que se desempeñó, pues fincó las bases para que el archivo fuera lo que es hoy, y las personas que le continuaron, pues efectivamente dieron en parte continuidad a este trabajo tan importante, tan trascendente, que permitió posicionar al archivo del municipio de Colima en la condición en la que en muchos se encuentra hoy. Entonces, pues es un trabajo valioso, pero sí puntualizar que yo no llegué a relevar al maestro José Miguel Romero de Solís, yo llegué a relevar a la doctora Blanquestela Gutiérrez de Grajeda.
Miguel Ángel. Correcto, aclarado ese punto. Hay un, nos decías, un consejo en el archivo. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Hay la dirección y hay un consejo? Hay dos figuras importantes al interior del archivo, dos figuras administrativas, gubernativas, como le quieras llamar. Una es la Junta de Gobierno, que es la que toma las decisiones administrativas en todos sentidos prácticamente, y está el patronato, mismo que estamos por construir, porque ya cumplió también sus tiempos y prácticamente los anteriores del patronato pues ya fallecieron. Gente de la talla como Griselda Álvarez, como Miguel de la María Hurtado, como Ricardo Guzmán Nava, entre otros, pues lamentablemente ya se nos adelantaron, entonces hay que renovar este patronato. Y está el personal laboral. Perfecto. Y dentro del personal laboral, tú diriges esos esfuerzos. Definitivamente somos un grupo de 20 personas, las que estamos trabajando cotidianamente, para las cuales tuvo un rol, se dividió el grupo de trabajo, y bueno, tenemos algunas concesiones especiales con la gente más vulnerable, es decir, la gente de mayor edad o que tiene algún riesgo de salud, porque es hipertenso, porque es diabético, porque tiene obesidad u otra situación que pudiera ponerlo en riesgo. Noé, bueno, ya te decía que no iba a dedicarle demasiado tiempo a eso, y ya me clavé en esto, en tratar de entender este contexto en el que llegas, ¿no? Porque sí, un cambio en el reglamento que fue el que generó tensiones. Nada más para que nuestro auditorio concluir esto. ¿Hubo en ese cambio de reglamento algún cambio en cómo se toman las decisiones alrededor del archivo? ¿Algo que valga la pena conocer? Bueno, es que hubo dos modificaciones al reglamento. En una, ya analizándolo, veía el archivo de alguna forma como en el estándar se ven los archivos, es decir, como un lugar donde se guardan documentos, nada más. Y quizá por falta de información, quizá por premura, porque además es un mandato de ley que tiene que reformarse los reglamentos municipales en un cierto periodo, y aquí ya estaba prácticamente rebasándose. No ubicaron acciones tan importantes quienes modificaron el reglamento inicialmente, como lo que es la difusión cultural que lleva el archivo histórico desde prácticamente su fundación, y tampoco la biblioteca, y también se omite el área de investigación. Entonces se reforma el reglamento nuevamente, se publica en abril la segunda reforma al reglamento, si no mal recuerdo, marzo o abril, por ahí, discúlpame, no tengo la fecha, y ya se consideran estas figuras que lamentablemente en un primer momento se habían omitido. Noé, bueno, ya dejando esto atrás, desde que llegas, ¿qué has comenzado a hacer? Hay un esfuerzo interesante por digitalización de documentos, cuéntanos también de ello. Bueno, mira, dentro del plan de trabajo definimos una serie con todo el equipo de trabajo, insisto, aprovechando la experiencia de todos y lo que todos venían haciendo y sacando su potencial, estimulándolos para que lo expresaran, Miguel Ángel, con diversas reuniones que hemos tenido. Debo decirte que hubo la integración de un plan anual de trabajo que definió 10 acciones fundamentales para desarrollarlas el próximo año. Una de las que mencionas es la digitalización, pero debo decirte, por ejemplo, que tenemos la emisión de un boletín bimestral que se va a llamar Memorias del Archivo en versión digital y en versión impresa. Tenemos también experiencias educativas, una serie de foros con académicos desde la pedagogía. Tenemos el Museo en Casa, que va a hacer la presentación de exposiciones de manera virtual. También diálogos juveniles en la que van a participar sobre los temas más controversiales de manera abierta con la asesoría de especialistas jóvenes. También adopta un libro que vamos a implementar la modalidad de que te lo lleves a tu casa, y es que tenemos más de 2 ejemplares en la biblioteca. Te podrás llevar el libro a tu casa, un libro puede ser histórico. También tenemos el Festival de Cine Colimense, que pretende ser una aportación, Miguel Ángel, en el sentido de que de Colima, por ejemplo, tenemos realizadores, tenemos productores, diseñadores de escenografía, músicos, guionistas, actores y por supuesto directores, además de los propios escenarios naturales que han figurado en el cine nacional y que lamentablemente no se han apropiado y poco lo conocen los colimenses.
Entonces vamos a abrir un festival de cine colimense. También tenemos otro apartado que se llama Leer es cosa de niños, donde van a participar los niños también de manera interactiva y también en forma visual. Otro espacio que se llama Voces, donde vamos a incluir, Miguel Ángel, todas estas expresiones que de pronto actúan de manera paralela y marginal al desarrollo institucional en cuanto a difusión cultural, y que son los grupos, no solamente los vulnerables, sino también la gente con otras preferencias sexuales, la gente con alguna discapacidad. Hablamos de los sordos, de los mudos, de los ciegos, de la gente con incapacidad motriz. A esa gente la vamos a incluir activamente y vamos a buscarle las herramientas para que tenga una mejor interlocución de manera digital y virtual. Y también tenemos la comisión de expurgo, que es una comisión importante en razón del saturamiento que vienen teniendo los espacios archivísticos en cuanto a la acumulación de documentos. Hay que limpiarlos, pero hay que saber cómo, dónde, cuándo y por qué. Y lo que tú decías, la digitalización de actas de cabildo y de documentos únicos. Es lo que tenemos dentro del plan anual de trabajo. Bastante completo, ¿eh? ¿Todo esto para cuántos años o qué? No. De hecho, ya hay algunas cosas que ya están puestas en marcha. Tú te podrás meter a la página del archivo. Pones Casa del Archivo en Google y te aparece la liga y ahí te puedes meter y ya hay las cosas funcionando y están operando ya prácticamente algunas desde hace mes y medio, Miguel. Oye, Noé, recuerdo una frase que me gustó de tu hoy jefe, el presidente municipal Leoncio Morán, en los tiempos de campaña, que haciendo referencia a alguna propuesta de algunos de sus adversarios, decía: el papel aguanta lo que le pongan. En este plan de trabajo le has puesto un montón de cosas, pero te van a exigir que las hagas este año, ¿no? Estamos trabajando en ellas y las vamos a cumplir, Miguel Ángel, y lo vas a ir viendo paulatinamente. Oye, ¿me aguantas tantito en la línea para hacer una pausa y profundizar en algunos de los puntos de este interesante plan de trabajo? Gracias, Miguel Ángel. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Noé Guerra, director del Archivo Histórico de la ciudad de Colima. Noé, nos contabas de tu plan de trabajo, en específico en esta parte de digitalización de las actas de cabildo. Me imagino que es una chamba titánica. ¿Desde cuándo hay documentos, Noé? Tenemos un documento de 1610, Miguel Ángel, en físico, que es el más antiguo. Y tenemos la referencia de otro documento de 1532, que es un acta de cabildo, pero referencia. Ese documento lamentablemente lo tenemos en copia nada más, pero el de 1610 es físico, es el documento más antiguo que tenemos ahí en el espacio archivístico. ¿Y cómo será el proceso para digitalizar? ¿Tienen ya el equipo? ¿Tienen el personal adecuado para hacerlo? ¿Y dónde va a estar puesto a disposición del público de manera abierta? ¿O cómo va a funcionar esto? Mira, debo reconocer aquí que hay un trabajo interesante de hace varios años, encabezado por una persona concretamente, en este caso por quien es ahora el administrador, el director administrativo del archivo, que se llama Francisco Javier Zúñiga. Él ha sido el incentivador, el motivador, el que ha implementado prácticamente la modalidad de digitalización cuando eso era un concepto en nuestro país, Miguel Ángel. Hablamos de hará unos 18 años o más, cuando con cámara fotográfica, sin flash, se empezó a digitalizar, eludiendo el fotocopiado, y fue de esta manera como fueron incorporando documentos, y después él bajando recursos, obviamente a través de la institución y con programas federales, se empezaron a digitalizar libros de actas y se empezaron a formatear los documentos, estandarizando sus portadas, es decir, un solo color para todos los documentos, porque de pronto cada ayuntamiento le ponía un color a sus portadas o le ponía un diseño, ya ves, de pronto con la cuestión de los colores partidistas. Entonces todos los libros de actas están en rojo, los que ya están en el archivo, y están ya restaurados. ¿Cuál es el proceso que tenemos? Bueno, sacamos el documento en sí, el libro de actas, se descose porque viene cosido el libro, se descose en el caso necesario, bueno, los libros o documentos
de siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX todavía, y algunos del siglo XX, pues se maltratan por la tinta, porque le dejaron alguna grapa, porque le dejaron algún clip, porque lo manipularon exageradamente. Entonces hay que restaurar el documento. Una vez restaurado, se lleva al proceso de digitalización, que es una fotografía, literalmente, del documento, y ese documento se mete a la forma electrónica. Una vez que ya está, pues, electrónico el documento, se va a su espacio correspondiente virtual y se pone a disposición. En este momento... ¿Va a ser abierto a la ciudadanía esto? ¿Va a estar... Sí, estamos en la posibilidad, de hecho, ya. Tú te puedes meter a Casa del Archivo en este momento, googleas ahí lo que es la Casa del Archivo, así como está, y te va a aparecer la liga que tenemos vigente, y ahí te metes al portal de actas, y ahí vas a ver ya las actas, para empezar, las del siglo XX. Oye, Noé, va a haber que repetir la invitación, porque siempre es muy disfrutable escuchar el acercamiento que tienes a la historia, a los documentos históricos, la pasión que puedes transmitir del rescate de nuestra historia. Pero ya estoy sobre el tiempo y quisiera llegar a un punto. En todo esto que escuchaba de tu plan de trabajo, de estas tareas específicas de digitalización, pero también de otros de los elementos de tu plan de trabajo, percibo como un deseo de que se aproveche mejor tanto este espacio, que es un espacio bellísimo en el centro de la ciudad de Colima, como todos los documentos que ahí se tienen, y me imaginaría yo que para que más gente que comparte tu pasión por la historia pues pueda aprovechar lo que ahí se tiene, pero también gente que quizás no sabe que tiene esta pasión por la historia y que pueden ahí comenzar pues trabajos y prácticas y carreras interesantes. ¿Cuál sería tu objetivo, dure lo que dure, este encargo que hoy tienes, que tendrías para el mismo? Hubo un concepto que cuando me invitó el presidente yo asumí porque ese ha sido también mi propósito de vida en muchos sentidos, Miguel Ángel, y tú me conoces y lo sabes. La inclusión de todas las áreas, de todos los sectores, que toda la gente conozca, que toda la gente sepa, que toda la gente tenga, Miguel Ángel. Ese ha sido mi principal propósito y en el archivo lo estoy materializando. Con ese concepto yo me quedo. Y creo que en ese sentido vamos y lo estamos haciendo bien. Te invito también, así como tú dices finalmente, a que se metan a la página. Tenemos un manual de contingencia, somos el único archivo que lo tiene, Miguel Ángel. Yo creo que en todo el país, a nivel municipal o archivos municipales, un manual de contingencias por tipo de contingencia. Tenemos 7 contingencias definidas: sismos, inundaciones, incendios, el propio COVID, con los contagios que pudiera haber por contaminación, etcétera. Que la gente lo vea y que nos copie, que tome lo que le pueda servir. Para ti, para todos les puede servir, y está ahí en la página. También lo establecimos en estos 3 meses que llevamos trabajando ahí, y es un manualito que está a la disposición de todos. Los archivos han sido de manera histórica pues espacios más cerrados, más para unos cuantos, para los conocedores. ¿Buscas que esto también se abra y que sea más de acceso para más gente? Totalmente, Miguel Ángel. De hecho, tenemos previsto ir a barrios, ir a localidades rurales, porque el archivo municipal de Colima, el archivo del municipio de Colima también es museo, como te decía por ahí en un apartado. Vamos a recuperar la memoria de la gente en sus espacios, para que la gente también empiece a guardar y empiece a enamorarse de los documentos, porque es nuestra memoria, es nuestro pasado, y ese pasado es lo que somos ahora como presente. Entonces que la gente reivindique al abuelo, a la abuelita, al bisabuelo, el asadón, el comal, la olla que tiene en su casa, la máquina de coser, la plancha, que de pronto puede tener arrumbada y puesta como una cosa inútil, que la vean de manera diferente, Miguel Ángel. Es el propósito, incluir a la gente. Pues seguiremos platicando sobre ello. Desgraciadamente el tiempo que tenemos en este espacio es limitado. Por lo pronto te agradezco mucho
tu tiempo, tu disposición para contarnos del trabajo que estás haciendo y obviamente seguiremos muy atentos al mismo. Por lo pronto, gracias y muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, un abrazo, gracias a ti. A usted. Noé Guerra, historiador que está al frente de los esfuerzos del Archivo Histórico de la ciudad de Colima. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, gracias a toda la gente que nos deja sus saludos, sus buenos deseos para el fin de semana, vía WhatsApp y vía Facebook. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Informe 24, fruto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com. Yo les doy las gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana y me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente viernes y el excelente fin de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron